Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. La década de los 90 para el deporte chileno está, creo yo, subvalorada. Es como si los títulos de América de la selección de fútbol, las participaciones mundialistas de la generación dorada y las brillantes actuaciones de sus principales jugadores en las ligas más importantes del mundo han dejado en un segundo plano las hazañas de ese pasado. Pero los invito a reflexionar sobre lo que significaron los años 90 en un Chile que recién recuperaba la democracia y que gracias también al deporte tuvo varios capítulos que ayudaron a mejorar el difícil clima político del país. Allí está el título de Colo-Colo en la Copa Libertadores de 1991, pero en el mismo torneo también está el subcampeonato de la Universidad Católica ante el mejor Sao Paulo de la historia el año 1993 y la recordada campaña de la U el año 1996 con una polémica semifinal ante River Plate. Equipazos los tres, que supieron ser protagonistas a nivel internacional. Es la década del regreso de Chile a los mundiales de la mano de la dupla Sasá, Zamorano, Salas en Francia 98, del grandioso Marcelo Chino Ríos, alcanzando el número 1 del mundo en el tenis mundial. Pero es la década de Iván Zamorano en el Real Madrid y un histórico Pichichi. ¿Se imaginan lo que sería hoy tener a un delantero chileno siendo genio y figura en el equipo más importante del mundo? Goleador de raza que abrió la ruta hacia Europa para muchos otros después, partiendo por su compañero en la selección, el enorme matador Salas, primero en Argentina y luego en Italia. Testigo privilegiado de esa década es nuestro invitado de hoy. Reportero de prensa escrita, de radio, de televisión. Es el relator que narró los goles de Zamorano en España en tardes inolvidables con ratings históricos. Comentarista deportivo, es un hombre multifacético. Probó suerte como entrenador de fútbol e incluso por ahí alguna incursión en la política. En Detrás del Juego recibimos a un histórico del periodismo deportivo chileno, un amigo. Bienvenido acá a Radio Pauta, Juan Manuel Ramírez. ¿Cómo estás, Juan Manuel? No sé si saludarte, decirte, Fernando, qué gusto, qué honor poder compartir contigo o decir ¡Gol! ¡El chileno lo hizo! Esa historia que tú acabas de contar, maravillosa. Estuve en los 3 partidos. En el de Sao Paulo, que la Católica jugó extraordinario y perdió. Allá en Sao Paulo, ya que lo tuvo, ganó, pero no le alcanzó. Una posibilidad enorme Católica. Estuve en el partido de Colo-Colo 91, campeón con todos sus méritos, y en el historiado partido con Boca. Y en el otro que mencionaste, cuando Roda le robó esa opción, el penal clarísimo que le hacen al Huevo Valencia, aplícale de ventaja increíble. Sí. Bueno, ahí hay que contarle a la gente. Yo me inicié en la televisión en Mega el año 1994. Y tú estabas ahí, por supuesto, y yo fui tu medio pollo en esa cobertura de semifinales River Universidad de Chile. Yo estaba allá en Buenos Aires, así que vamos a contar esa anécdota después, porque pasaron muchas cosas esa noche, esa que fue un reporteo de toda la noche hasta el día siguiente por los incidentes que ocurrieron en la tribuna. Pero me gustaría partir, Juan Manuel, porque ya la gente te escuchó, una voz inolvidable, hay un hito ahí en el relato, pero tú eres más que un narrador, por supuesto, de fútbol o de deporte, tendríamos que decir, porque te hemos visto relatando en diferentes disciplinas deportivas en diferentes medios de comunicación. Te quiero contar que mi primera aproximación a tu carrera profesional como espectador tiene que ver con tu rol de periodista policial, con una imagen que la tengo grabada, ¿no? Aluvión en Santiago de Chile, en la quebrada de Macul, y tú como reportero policial de Mega Noticias en esa época, año 1993, apareces con el agua hasta la mitad de tu cuerpo, ayudando a rescatar gente. Y creo que, por lo menos en mi familia, cuando yo les conté que iba a trabajar en Mega y que iba a compartir contigo, me decía, vas a compartir con uno de los héroes de esa jornada porque estuviste rescatando personas, un hecho dramático, ¿no? Tú tienes inicio en el periodismo policial, Juan Manuel. Sí, qué recuerdo hermoso y triste. Hermoso, porque ahí no solamente rescatamos un niño que hoy día ese niño debe tener, han pasado 30 años, 32
33 años y debe estar vivo. Ya, se lo lleva el agua, se lo lleva el barro, la luz, qué sé yo. Triste, porque ese día murieron 39 personas y desaparecieron otras tantas. Sí, reporteábamos policía, lo nuestro siempre fue el deporte, pero los vaivenes de la vida ya te obligan a buscar nuevos rumbos o a reinventarte. Y el consejo que siempre doy, sobre todo en el fútbol, fíjate que mencionaste el paso como entrenador. Desde que empecé, no he parado nunca de dirigir fútbol hasta el día de hoy. He dado la vuelta muy larga. Me hubiese gustado estar en el profesionalismo, pero no se dio, no se ha dado. Pero no importa, porque yo siempre a todos los que están conmigo les digo, el fútbol, el partido puede ser fácil o difícil, igual que la vida. Si tú te caes, tienes que ser capaz de levantarte solo. A lo mejor te van a tender la mano, otros te van a tratar de pisar para pasar sobre ti, pero no hay nada más parecido al deporte y particularmente el fútbol a la vida. Y ese consejo siempre trato de expresarlo, porque nos pasan tantas cosas, Fernando, también a todos nosotros. ¿A ti te pasó entonces que, teniendo la vocación del periodismo deportivo, de estar cerca del fútbol, que me quedé sin pega de un día para otro, estabas haciendo periodismo policial? Claro, entonces se presentó la oportunidad, primero en Radio Chilena. Yo ya tenía un pasado en radio ya de algunos años, y se dio la posibilidad, me quedo sin trabajo de un día para otro, estaba en radio y televisión, y me quedo sin radio y sin televisión, y me dicen, oye, hay una posibilidad de trabajar en prensa en Radio Chilena. ¡Vamos! La radio, la nacional estaba en San Antonio con Agustina, y esta estaba en Philly frente a la Plaza de Armas. Sí, claro, Philips 40, segundo piso, donde funcionaba la histórica Radio Chilena. Exactamente, y con una puerta que nunca conocí que da al Bonbillú, los más antiguos se van a reír, se van a acordar. Pero me contaron, pero no lo vi nunca. ¿Te contaron? Sí, no, de verdad. No, yo lo contaría, no tengo problema. Y fíjate que y se dio. Y la primera nota que me toca cubrir fue terrible, porque me dicen, oye, hay un muerto, hay un muerto en el Mapocho. Hay que ir a reportearlo. Partí. Entraba a las 6:30 de la mañana, tenía que levantar a las 6, pero yo vivía cerquita, así que no había problema. Pero, y parto. Oye, fue un caso terrible y dramático, fue uno de los casos más dramáticos en la historia de esa época, una década completa, de haber sido uno de los 3 casos más terribles. Había sido un taxista de apellido Hermosilla, todavía me acuerdo, que se enamoró de una toplera del Minotauro, de ahí de la entrada de Vicuña Maquena, y la asedió, la molestó, y hasta que la convenció y se la llevó, y no contento con eso la mató. Y no solamente eso, sino que la descuartizó y los restos los tiró. Sí, terrible. Entonces, imagínate, yo del mundo del deporte, acostumbrado a 1000 cosas en el deporte. Claro. ¡Wow! O sea, ¿cómo describes en un horario de la mañana, ya de haber sido, ponte, porque era a las 9, a las 10, noticieros cortitos, tenía que expresarlo. Claro, yo no tenía problemas para hablar de corrido en deporte, pero esto era distinto. Claro. Y había que tener mucho cuidado. Otro tono, además, como él. Claro. Tono, tino, la forma como expresar lo que yo estaba viendo, porque yo estaba ahí metido a la orilla del río y estaban sacando lo que quedaba de cadáver. Difícil, terrible. Claro. Soporté esa impresión y me permitió, de ahí con los años, seguir reporteando notas policiales, porque infortunadamente vi toda la posibilidades que existen de notas policiales, todas, choques, muertos, mira, terrible. Pero había algo muy importante en esa época, no tanto hoy día, pero en esa época, que jamás colocabas suicidios. Claro. Sí, era algo. Y en los atropellos había que ir con mucho tino, porque si tú estabas en vivo y dabas la información que tal persona había fallecido, imagínate el impacto para la familia que no sabe, que no está enterada. Entonces, el respeto por los conductos regulares de información. Pero lo que llama la atención es que tienes este pasado, ¿no?, en el periodismo policial, pero rápidamente... Sin dejar el deporte, Sin dejar, o sea, estaba de lunes a viernes. Convivió. Sí, yo era de lunes a viernes periodista policial, pero seguía sábado y domingo relatando fútbol, reporteando la pasión de la vida de uno. Claro, pero buscando alternativas como día, hasta el día de hoy. Y tuviste la fortuna de coincidir con esta época, yo digo, subvalorada, porque claro, las nuevas generaciones no tienen mucha información, les cuesta un poquito meterse en la historia, pero es una década pero fantástica. Mencionaste ahí al Chino Ríos. Sí. Fíjate que me da un dato un amigo, que antes reportear era muy complejo, ¿no? Las cosas técnicas como hoy día, claro. Tenías que ir. Ya había un personaje
lamentablemente ya fallecido, que te llevaba imágenes de otro deporte para que lo publique. Dame 20 segundos, dame 30 Exacto. segundos. ¿Ya? Sergio Villegas. Sergio Villegas. Claro, un saludo, ¿Cómo no? por supuesto. Al cielo, el abrazo. Que seguía el circuito infantil de los otros menores, deportes, sí, de los claro. otros deportes. Y me dice, oye, hay un cabro chico extraordinario para el tenis. Y te apuesto en el circuito de la COSAT, en la Contraloría. Va a llegar a la final y va a ganar. Chico, tener 12, 13 años, pues juegan 16. Anda, y yo partí a entrevistarlo, el Chino Río. Y lo entrevisté. Lo entrevistaste con 13 años al Chino Río. Chiquitito, sí. Claro. Me miraba. ¿De las primeras notas, eso para qué canal era o para qué medio? ¿Te acuerdas? Sí, eso lo hice para Chilevisión. Para Chilevisión. O sea, está en el archivo, amigo de Chilevisión, la nota de Juan Manuel Ramírez con el Chino Río. He visto un montón de resúmenes, nunca han puesto esa imagen. Es que hay que buscarla, pues. ¿Tú sabes cómo era el archivo antes? Sí. Era una sala grandota, enorme, donde tú ibas, donde Ringelin, y decía, flaco, necesito imágenes, ya, ponte del Chino Río. Ya me dice, espérate. Y claro, yo esperando ver, ¿ustedes se imaginan un computador? No. Esto tenía un card deck, donde estaban las tarjetas. No está aquí. Y mira, la sala era como 2 pisos de altura, ya, y una escalera para subirse, buscar. Buscar cintas. Aquí debe estar. Y se metía la mano. Ya. Sí, toma. Y hay que buscar ahí con en el sistema análogo. Vamos por parte para ir, porque obviamente son muchas anécdotas, muchas experiencias, Juan Manuel. A ver, Copa Libertadores 1991. ¿Qué recuerdo te queda de algo que tú fuiste testigo, pero que quizás no se conoce tanto de ese título de Colo-Colo el año 1991? Lo primero, que se lo perdió el Mega. Porque el Mega contrataba partido a partido. Claro. ¿Ya? Y porque nadie le creía a Colo-Colo que iba a llegar a la final. Entonces, partido a partido, cuando llega a semifinal y le gana a Boca, ese tremendo partido ahí en el estadio Monumental. Trabajé para Rivadavia, ese partido. Para Radio Rivadavia. Con el Gordo Muñoz. José María Muñoz. Yo era el puesto de cancha. Menos. Sí. Bueno, gracias a Milton Milla, porque el Gordo lo llama y le dice, oye, necesito un puesto de cancha, voy sin puesto de cancha. Ya, yo te paso uno. Y cuando Milton me dice, pero ¿cómo voy a trabajar en la radio para los argentinos? Fue maravilloso trabajar con ellos. O sea, tú estuviste en la transmisión radial para una emisora argentina en esa semifinal con Boca. Era obvio, top, ¿no? Si yo sé que la radio Rivadavia era la número uno. José María Muñoz, un relator de Macaya Márquez, o sea, todo lo que nos nombremos es poco, es una historia. Bueno, y te tocó entonces transmitir ese partido de semifinales para un medio argentino en la cancha, porque en esa época los reporteros estaban en la cancha. Sí, era distinto, hasta que Harold Maine Nico fue uno de los primeros que luchó para que no estuviéramos en la cancha. No es ningún palo, porque es la verdad, hay que decir las cosas como son. Para ordenar un poco también el espectáculo, claro, ¿no? De buena forma. Oye, Juanma, y bueno, ahí quedó el caos, hubo pelea, batalla campal ese partido. Y estábamos ahí, y encima me preguntan, los chilenos, ¿qué están haciendo? No, se están defendiendo, les dije yo. No, son cosas inolvidables, bonitas, y además que Colo-Colo ganó. Y bueno, y esa final se junta Televisión Nacional con Canal 13. Y queda fuera Mega. Deja fuera Mega. Así que nosotros no hicimos la final, lo hicieron ellos. ¿Pero fuiste al estadio para la final? Sí, claro. También, sí, claro. ¿Tuviste toda la campaña entonces de Colo-Colo? Sí. Antes se da mucho eso de seguir a los equipos. Mira, lo que son estos míos. Tuve la fortuna de jugar. Todas estas veces con Lucho Pérez jugábamos en el mismo equipo. Después sí, pues no en ese momento. Conté a la gente que tú tuviste una formación en fútbol joven en la Católica, llegaste a puerta del profesionalismo, eras volante de contención, ¿no, Manuel? ¿No? De esos que... De corte, bien de corte. Siempre me gustó, palos. Me gustó el fútbol uruguayo, de verdad. Buena, la garra charrúa. Sí, claro. Y hasta, bueno, yo de un montón de cosas me he arrepentido y era de lo pasado revoluciones que siempre fui. Gracias a Dios aterricé tarde, pero bueno, algunos se acuerdan todavía que cómo entrábamos. Testigo entonces privilegiado de ese título de Colo-Colo 91, un momento inolvidable para la historia del deporte chileno. Después, claro, no se recuerda mucho porque un subcampeonato, el de Católica en el 93, era un equipazo ese. Extraordinario. Yo te digo, Fernando, Católica debió haber ganado allá. En Sao Paulo. Extraordinaria actuación, por ejemplo, de Ricardo Gabriel Lunari, de Vázquez, de Fabián Vázquez atrás en la saga. Sergio Fabián Vázquez, seleccionado argentino. Sí. O sea, Católica tenía un tremendo equipo. Las cosas de la vida, si tú dices perdieron 5-2, paliza. No fue así. No fue así, es lo contrario. Sao Paulo hizo los goles y Católica el fútbol. Esa vez, yo estaba en el estadio en Morumbi, los brasileños quedaron encantados y se preocuparon mucho de la vuelta en Santiago. La Católica necesitaba hacer una diferencia de 3 goles.
lo tuvieron. Ganaron 3-1, pero yo no sabía que íbamos a hablar de esto, pero me acuerdo. Lo tuvo Católica, también jugó maravillosamente bien. Un recuerdo imborrable y creo que no se le ha dado el crédito que se merece a ese tremendo plantel de Católica. Porque además, al frente yo lo digo, es el Sao Paulo considerado el mejor de la historia para ellos, ¿no? Con Tele Santana en la banca, nada menos, ¿no? Un equipazo, el de Raí, ¿no? La gran figura. Era el capitán del equipo, Raí. No, estos niños Cerezo, ¿no? Si todos los que nombremos extraordinarios. ¿Qué le faltó a Católica? Un poco más de pragmatismo en esa final, la ida, ser un poquito más quizá defensivo. Mira, como en la vida, tú te necesitas ese cachito de suerte para dar el paso a la etapa superior. Y creo que Católica hizo todo bien. Ya yo tuve la fortuna de reportear mucho a ese equipo de Católica. Eran un grupo muy compacto, ellos como grupo humano. Tú te has dado en la radio, en el trabajo que tú tengas, cuando hay equipos te va bien. Esa Católica le faltó ese cachito de suerte. De fútbol no le faltó nada. Ya, vamos al 96. Porque es la campaña también de un equipazo de la U con Miguel Ángel Russo en la banca, que llega a semifinales y para muchos fue una final anticipada con el equipo millonario, ¿no? Con empate acá en Santiago y con un partido en donde la U, yo recuerdo porque como comentaba al comienzo del programa de este espacio, acompañé en ese viaje tu cobertura y recuerdo que sobre todo en el segundo tiempo el Monumental estaba silente por el juego de la U. Un arbitraje de Alfredo Rodas muy polémico que no cobró un penal, pero además que termina con incidentes gravísimos en la tribuna, con un apaleamiento pero masivo a los hinchas de la U. No era costumbre en ese instante ver tanta violencia en los estadios, pero sí en la Argentina. Y en el fútbol, en la cancha, magistralmente con Leo Rodríguez, se complementaba con el Cookie Silvani. El Leo es extraordinario técnicamente y el Cookie Silvani era un jugador del montón, pero en los partidos importantes era extraordinario, un corazón y una fuerza. Tenían al Huevo Valencia, o sea, a Salas, a Marcelo Salas, Traverso, Fuentes, Castañeda, Superman, también. ¿Por qué le fue bien a ese equipo? Porque tenía en el banco un tipo extraordinario como persona primero, que es tan importante la calidad de persona, cualquiera sea el trabajo, pero eso en forma particular, y es tan complejo la dirección en el fútbol, y ese es un gran hombre. Miguel Ángel Russo, por eso me alegra verlo en Riero, en Boca, aunque no ha ganado ni un partido, pero ya tú dices que una buena persona, te tocó el trato diario con él en la cobertura, por supuesto. Sí, la fortuna de conversar, tomémonos un café al ir a Buenos Aires, sí, juntémonos, ¿cómo no? Empezamos a las 10, a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana. Conversación larga. A las 2, a las 3, a las 4, y ya a las 7 de la mañana y hay que tomar desayuno, ¿no? De ese nivel. Escúchame, a ver, hablando de fútbol. Repíteme. O sea, tú tuviste conversaciones con, en esa época, el técnico de la U, Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca, así, una conversación de amigos, de fútbol, Fernando, mano a mano, que como estamos tú y yo en este instante. No ocurre hoy con el periodismo. Una pena. Es una pena enorme, porque tú hablabas de todo, y tú como profesional y en forma ética veías si algo filtrabas y lo dejabas fuera. Claro. Pero era tu capacidad, tu profesionalismo. Pero podías conversar de todo. Y una pena, porque yo te digo, hasta el día de hoy, yo todavía por ejemplo, Ronald Fuentes, hay unos técnicos chilenos que los encuentro fantásticos porque conozco la interna de ellos, cómo trabajan. Ivo Basay, Miguel Ramírez, los encuentro espectacular. Y ojalá la próxima Dirección Técnica Nacional, y así no existe, ojalá el próximo directorio de la NFP, ya que no va a ser Milad, contrate un técnico chileno, porque las capacidades las tienen. Falta la oportunidad, así como se le han dado a tantos extranjeros que han venido, les ha ido mal y se han llevado los dólares y después nunca más me acuerdo. Me gustaría que el técnico debe ser chileno de todas maneras. Sí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Juan Manuel, bueno, es interesante, ¿no? Porque estuviste en las coberturas de... Bueno, después hubo una semifinal de Colo-Colo 97, me parece, también en Copa Libertadores, que cae con Cruzeiro. Pero bueno, lo que pasa es que Colo-Colo tenía el título, entonces todo lo que no sea ser campeón no queda muy destacado en la campaña de la institución. Vamos a tu faceta más conocida, más icónica, la narración deportiva, el relato deportivo de una campaña, por supuesto, que está registrada ahí en la historia, ¿no? La del Real Madrid, con el título de Zamorano, y tú transmitiendo en épocas y tardes inolvidables, decía yo, con unos ratings que hoy no se ven, impresionantes. O sea, el país se paralizaba para ver los partidos del Real Madrid, Juan Manuel, y tú relatabas esa campaña, te tocó ese privilegio, creo yo, ¿no? Estuviste también a la altura del desafío. Y bueno, ¿cómo fue eso de convivir además con el jugador
que rompió los moldes para el fútbol chileno. Sí, mira, te voy a contar cosas que no se saben. Yo había relatado, trabajaba en Radio Nacional y quería ser relator y costaba mucho, porque imagínate, estaba el gringo Marvitz, extraordinario. Hans Marvitz. Hans Marvitz relatando. Sí. El relator número 1 era Milton Milla. Tipo más espectacular y entretenido para relatar, Milton, en radio. Milton Milla, después venía Hans, tenía a Gustavo Ayman, Juan Hernán Antillo, o sea, no había posibilidad de relatar. Yo quería relatar. Pero cuando habían partido, por ejemplo, que había que hacerle exclusivamente Iquique, venía Iquique a jugar con Trasandino, oye, que transmite... partía yo a relatar, por lo tanto tenía un buen rodaje, porque la radio te permite otro ritmo, es distinto. No es lo mismo relatar radio que televisión. No es lo mismo que hacer televisión, prensa, despacho sin haber hecho radio. La radio te permite muchas cosas. Sí, encantado de estar en esta radio. Sí. Oye, Fernando. O sea, tenías esa experiencia de esos partidos quizás no tan importantes, pero como para estar en rodaje para cuando te dijeron, oye, vas a transmitir los partidos del Real Madrid. Pero fue increíble lo que me pasó. Mira, ¿se dio de casualidad? ¿Cómo se dio eso? Mira, año 91. Ya. Esto es el 93. Claro. El 91 me llama un señor que trae a la selección, hace una selección del Cobre. Había un jugador de Cobresal, de O'Higgins, Cobre, sí, Cobreloa, Trasandino. Y ya, hay un equipo, selección del Cobre, para enfrentar al Sevilla, que trae como estrella al número 9 que han contratado, Iván Zamorano. Mira la historia. Mira, un amistoso. Año 91 en Rancagua. Y este señor, que lo conoce, me dice, mira, Juan Manuel, necesito que relates. Y yo le digo, ¿radio? No, lo vamos a hacer circuito interno para El Salvador, Calama, Rancagua, Los Andes, perfecto. Quinta Región. Pero encantado. Ya, ¿a qué hora hay que estar? Listo. No le dije que nunca haya relatado en televisión. Ese señor se llama Pablo Hoffman. Ni siquiera él sabe que yo me acuerdo de esto. Pablo Hoffman, que hasta hace poco fue el presidente de O'Higgins, de Rancagua. Claro, y después fue gerente general de la NFP. Durante largo tiempo, la administración de Ricardo Bor. Pero mira lo que él trabajaba para, no sé si Cobresal, creo que era de la gerencia. Imagínate. Perfecto. Y lo hago. En circuito cerrado, nadie se enteró, pero yo me acuerdo. O sea, Pablo Hoffman es el responsable, entre comillas, que entrara al relato televisivo. Pero esa fue la primera vez. Ya. Y resulta que el Mega, me entero estando en prensa, año 93, que contrata... Para atrás, los que no saben, lo que más se veía y escuchaba en Chile y en toda América Latina era un señor que se llamaba Andrés Salcedo, que hacía un compacto de lo mejor del fútbol alemán y le colocaba sobrenombre a todos los jugadores. Es un relator colombiano. Fallecido hace muy poco. Exactamente. Extraordinario. Por Tita Gessler, me acuerdo. El espía que vino del frío. Claro, y el super ratón Keegan. Claro. ¿Se acuerda? Sí, Kevin Keegan, claro. Bueno, y el fútbol alemán. Lo hace después Chilevisión, Pedro Luis Salazar lo relataba, que lamentablemente también falleció, periodista chileno que trabajó en el fútbol y en Holanda y en el Ajax. Bueno, y pasa, hasta que me dicen un día, vamos a transmitir fútbol alemán, y hemos contratado a Hans Marvitz. Y esa misma, cuando tiene que comenzar, viene Canal 13 y le levanta el gringo. Y se queda sin relator el Mega. Y empiezan a probar gente, pues me dicen que me vaya a probar. No, yo trabajo en prensa, trabajo en Mega. ¿Cómo voy a estar haciendo pruebas para trabajar en Mega? ¿Sabes qué, Fernando? No lo hice. No fui a hacer la prueba. ¿No hiciste la prueba? No, viene Ricardo Mesa, productor, un gran productor que después estuvo en el canal del fútbol y ahora está retirado de la líder de la televisión. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Me dice, Juanma, ¿por qué no voy a relatar? Me encantaría relatar, pero oye, no voy a dejar botado mi trabajo y además ¿cómo voy a hacer una prueba? Ya, si no vas a hacer prueba, Milton dijo, y Iván Varas y toda la gente que estaba, que tú relatas, porque tú sabes. Ya, me encantaba. Y le digo, oye, yo tengo talla M, pero me gusta usar L. ¿Ya? La camisa institucional para la transmisión. Yo en esa, sí, yo conocía el canal, pues entonces me di una vuelta por el estudio y miré que en un rincón había así un monitor, ya, y habían dos puestos. Claro. Héctor Vega Onesime, Milton Milla. Y el relator iba a estar en off. Exacto. Y yo le digo a Ricardo, tengo talla M, pero me puedes traer L. ¿Ah? Y me dice, no, vas a relatar en off. Y yo le digo, no. Y le dije que no. Y muy, muy cerquita de ir al aire, llega corriendo, entra prensa corriendo, con una chaqueta, una camisa y una corbata. Para ponerte en pantalla. Para poner en pantalla. Ahí comenzó la historia. Así comenzó. Era fútbol alemán. Nunca lo voy a olvidar. Era Hamburgo con Karlsruhe. Esa es tu primera transmisión ya formal. Oye, y la formación. ¿Cómo lo sé? Con los nombres. Y la formación. Claro.
vivo, porque ya sabía que iban a transmitir. ¿Cómo le explicas hoy día a nuestros más chicos? Claro. Ojo, que los que tenían 5, 6, 10, 15 años, hoy día tienen 30, 35, 40 años, se acuerdan del gol de Zamorano, porque me llevó una sorpresa enorme al recordar esto. Para allá vamos, porque lo importante es súper entretenida la historia que está construyendo de cómo llegas ahí, pero bueno, lo relevante es que hace esa campaña de un Zamorano que... Pero fue el alemán, Fernando. Sí, no, parte del fútbol alemán. Bueno, ¿fue mal? Yo había hecho el 87 el Mundial Juvenil y había tenido en fortuna a Alemania Oriental y Federal, claro. La Federal en Santiago y la Oriental en Valparaíso, de reportarla. El Mundial Juvenil de 1987 en Chile. Y me acordaba de muchos jugadores que estaban, el gran equipo del momento era el Bayern Múnich y el Hamburgo. Del Karlsruhe no conocía a ninguno, pero había visto en los teletipos. ¿Y cómo le contamos hoy día qué es lo que era un teletipo? Un teletipo. Pero bueno, yo había visto la posible formación del Karlsruhe y los tenía. Y como ya tenían nombre en las camisetas, a medida que fueron pasando los minutos, ya, por ejemplo, Karls era el número 7, y yo ya anotaba, yo lo tenía anotado, el 7. Breiner, el 2, ya, anotaba el 2. Como los 10 minutos tenía todo el equipo del Karlsruhe y sí tenía el de Hamburgo. Así que ya no fue más o menos. Bueno, y ahí Benito Floro contrata a Zamorano. Él lleva a Zamorano. Benito Floro, el técnico. Y están en esas negociaciones. Y de una semana para otra no hay más fútbol alemán en el Mega, fútbol español, porque en el Real Madrid va a estar un chileno. Ya, y ahí comienza la historia. ¡Boom! Tremendo, ¿no? Porque, bueno, la gente, obviamente de nuestra generación se recuerda perfectamente que eran transmisiones con muchísima audiencia, que se paralizaba prácticamente el país viendo los partidos del Real Madrid, porque además estaba un chileno ahí siendo muy protagonista. Cuéntame, Juan Manuel, a ver, para ir exactamente al momento, ¿no?, de la consagración, porque todo el mundo ya conoce la historia que Zamorano partió ahí con algunas dificultades, con Valdano sobre todo, cuando asume Valdano, después de Benito Floro, y era el quinto extranjero, y esa historia es súper conocida. Pero a ti tocó viajar, hacer coberturas desde España, en la época en que se despachaba por satélite, y que una hora de 10 minutos de satélite era carísimo, y por lo tanto era algo muy especial, ¿no? Y despachábamos todos los días, ¿sabes cómo? Nos despachábamos por satélite, lo puedo contar, nunca por lo mano, contaba. Por mano, ¿no? Por mano. O sea, grababas. Mira, desclasifiquemos cómo era la historia. Todavía no ocurrió lo de las Torres Gemelas. Por lo tanto, Pedrito Rivera, nuestro camarógrafo, hacíamos la nota y no colocábamos tiempo, en el sentido de que hoy ha entrenado, no. Decíamos, en vez de decir... Atemporal. Relato atemporal. Claro, decíamos, por ejemplo, Real Madrid practicó en la Ciudad Deportiva, no tiene bajas, que si te ibas, ¿ya? Claro. Y después de contar lo que había pasado en el entrenamiento, entrevistábamos a Zamorano, a Butragueño, a Paco Bullo, en fin. ¿Ya? Y después salía de cámara y decía, bueno, las prácticas van a continuar, claro, pero un día a la semana entrenan en el Bernabéu a la espera del partido, por ejemplo, con Barcelona, que fue primero, que ya te voy a contar eso. Entonces, pescábamos la cinta, nos íbamos con la cámara al terminal aéreo. Con un pasajero. Ahí mirábamos Chile. Esto va de la fila que va a Santiago. ¿Usted va a Santiago? Sí, y íbamos con el micrófono del Mega en la mano, claro, ya la cámara, para decirle, señor, ¿nos puede llevar este sobre? Nosotros llevamos sobre del Mega. Nada más. Exactamente, por mano. Sí, yo también me alcancé a despachar así, así que no me resulta extraño. Pero uno sufría. Sí. A ver, pero a la gente, me imagino, le interesa saber qué relación tenías tú con Zamorano. ¿Era difícil? ¿Era cercano? Porque era la superestrella del fútbol español. Mira, el primer día el día entrenamiento 1 para mí con el Real Madrid era en el Bernabéu, y mira la suerte, no era en la Ciudad Deportiva, nunca había ido, entro, qué sé yo, paso por los camarines, me acredito, todo lo que tenía que hacer, y luego me dice, por ahí puede pasar a ver el entrenamiento, y resulta que empiezo a caminar, pasillo, escalera, y de repente ante mis ojos, wow, se empieza a medida que voy caminando, empieza a aparecer el Bernabéu. Era la escalera de la entrada de los jugadores a la cancha. ¿Te metiste mal? No. ¿Podías grabar? No me podía. Me fui vivo. ¿Te avivaste? Claro, tenía que ir por una puerta y yo vi la escalera. Te fuiste para la cancha. Claro, directo. Caminé. Mira, increíble. Están los jugadores haciendo un trote suave y por la raya del medio, justo donde está la escalera, viene Iván Luis Zamora trotando.
Y viene rotando y ve que yo empiezo a aparecer y desde la cancha, oye, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Tenés que relatar. No, genial. O sea, tenía una buena relación con Iván. Sí, muy linda. Hasta el día de hoy. Te hablaba siempre. Sí. No es como ahora que no, hoy día no habla, no tengo ganas. Para el Madrid, bueno, los equipos españoles tenían ya el sistema de anotarse, qué sé yo, pero si yo le pedí una nota, sí, siempre me la dio y cualquiera. Con los jugadores chilenos en el extranjero también, Pizarro, Sala, Pedro Reyes, Rosenthal, los jugadores del momento que tú ibas a reportearlos, pero encantado, imagínate lo que ir a Europa a reportear a esos jugadores. Claro, yo creo que ellos también eran más conscientes de que no era común que un medio chileno viajase. Y lo que costaba, y todavía cuesta mucho, económicamente también. Hoy se viaja menos, de hecho, Juan Manuel. No viaja nadie. A toda distancia, con las tecnologías, tienes material permanentemente, digamos, a disposición, no es necesario viajar, digamos, para tener acceso. A ver, cuéntame cómo fue ese partido final con Deportivo La Coruña y cómo te surgió. Ese era tu sello, parte de tu relato, ¿no? Mira, cuando gol. Bueno, tú Fernando, mira, cuando relaté el partido el primero, yo digo, nunca más salgo de acá. O sea, era lo mío. Me sentí muy cómodo relatando ese partido que era muy difícil y me sentí muy bien. El partido siguiente ya era el fútbol español. Fernando, yo siempre he sufrido la garganta. El día jueves empieza a dolerme la garganta. El viernes no hablaba nada, sufrí. Que no antes del partido de la transmisión. Antes de la transmisión, pero terrible. Yo lo único que rogaba que no hubiese goles, porque, por ejemplo, así como estoy hablando ahora en el micrófono, tú puedes alzar la voz y te ecualizan bien en el ingeniero de sonido, qué sé yo. Y chicatean un poco la voz. Claro, pero pasaba. Pero si había un gol, tenía que gritar el gol, como gritaba todo el mundo, y yo también, ¿no? Y hay un gol faltando 3 o 4 minutos para terminar el partido. Pero cuando yo jugaba y hacía goles, porque jugaba delantero, ahora después fui defensa, metía un gol, yo siempre, ¡gol! Y yo lo gritaba de esa manera. ¿Ese es tu festejo para festejar un gol? Mi festejo de siempre. ¿En la cancha? En la cancha. Como futbolista. Claro, yo metía un gol una vez cada 6 meses jugando atrás. Pero venía para arriba. Entonces tú gritabas así. Entonces me acordé de eso, me salió del alma cuando empezó, ¡gol! Y como no me daba la garganta, lo dejé, porque me sentí cómodo además, porque lo sentí mío, yo no le había copiado a nadie, yo no había escuchado en radio ni en televisión a nadie que dijera, ¡gol! ¡Lo hizo! Nadie. Entonces yo lo sentí cómodo, me sentí bien y lo mantuve hasta el día de hoy cuando relato rugby. También te puedes imaginar que digo, ¡trae! Sí. Cuéntame un poquito cómo fue ese momento, porque pase a Mavisca, una jugada como interminable, ¿no? De varios segundos. Tú estabas transmitiendo solo en el Santiago Bernabéu. No había nadie conmigo. ¿Con línea telefónica? ¿Con algún? No. A esa altura ya tenía un poquito más de... Tenía un monitor, tenía una mesa, una silla, una sala. Mira, afortunadamente, estaba yo en el medio de la cancha. No estaba a la orilla. No. ¿Y tú dices solo, sin equipo técnico? Es que todas las transmisiones, siempre hay un séquito de gente, tú lo sabes, pues, Fernando, productor, asistente, sonidista. De todo. No, yo estaba solo. Tenía el micrófono instalado, lo habían instalado porque tú cuando solicitas eso, te instalan el monitor y el micrófono. Perfecto. De ahí para adelante todo tú tuyo. Te enchufaste todo. Claro. Listo. Aló, Santiago. Perfecto. Listo. Nadie. Porque yo estaba solo con mi camarógrafo. Yo tenía credencial para estar en la cancha abajo, en el piso. Me lo perdí, digo así, me lo perdí. No, gané, pero me perdí haber estado en la cancha con Pedro. Estaba solo, pero ya sabía lo que había que hacer adicionalmente a lo que estaba la televisión. Pedro Rivera, el camarógrafo que estaba contigo. También un saludo para él si nos escucha. Pedrito Rivera. Fanático del fútbol. Sí. Bueno, y al lado tenía la televisión de Holanda y acá la Dinamarca. Estaba Laudrup, ¿ya? Y Holanda, fanáticos del fútbol. Y yo me acuerdo que lo único que rogaba que ganara el Real Madrid. O sea, nunca pensé Zamorano, qué sé yo, nunca planifiqué decir nada. Hasta el día de hoy, siempre, que hable el corazón, ¿ya? Y cuando se logró el Zamorano, mira, lo visualicé porque tenía tan buena ubicación. Cuando Mavisca le mete el pase y hace el control, la amortiguación maravillosa que hace el control ese dirigido, es muy difícil. Sí. Lo hace, ¡vamos, Bam! Y en ese momento me acuerdo de Paco Liaño, el arquero, era un tipo gigantón, 1,91 m, gran arquero. Y ahí toda esa efervescencia, mira, me paro en la silla, coloco un pie en la mesa, ¡gol, el chileno! Lo hizo. Y miro para el lado, gritando,
Estaban los de Holanda y los de Dinamarca ahí mirando. Y este se volvió loco. ¿Qué salió? ¿De dónde salió? Claro, exacto. Oye, yo olvídate. No, y además el Bernabéu se vino abajo. No, da lo mismo. Lo cuento como anécdota, porque a lo mejor tú los escuchas relatar y son muy planos. Sí. El fútbol es pasión. Si tú no vives el deporte a concho, da lo mismo que esté Pedro, Juan y Diego. Tú tienes que estar involucrado 1000%. ¿Qué te parece, Juan Manuel, que ese relato, bueno, porque está emparentado con un momento icónico también para el deporte chileno, la consagración de Zamorano como Pichichi, campeón con el Real Madrid, pero que permanezca ese relato en el recuerdo, quizás como el de Pedro Carcuro con Patricio Yáñez, ¿no es cierto? Sí. De esa época para las clasificatorias del Mundial del 82, o el del propio Carcuro contra los italianos en el Mundial de Francia. Y el de Julio Martínez con Leonel Sánchez, pero no el cuando fue tercero Chile, sino el de la Unión Soviética. Claro. Justicia Divina. Justicia Divina, claro. Sí. ¿Qué te parece estar en esa lista privilegiada de relatos icónicos del fútbol chileno? Mucho orgullo. Un premio a la constancia, al profesionalismo, a la lucha. Fernando, a mí me ha costado mucho siempre todo, ¿no? Pero estoy agradecido de la vida. Uno tiene que buscar siempre las oportunidades. Cuando te llegan, aprovéchalas de buena forma. A veces no llegan, sigue batallando. La vida no espere que nadie te regale nada. Me siento muy afortunado, agradecido de la vida de haber estado ahí. Tú has seguido relatando otras disciplinas deportivas, pero ¿te gustaría volver a tener una oportunidad en el fútbol profesional chileno, transmitiendo semana a semana la selección chilena? ¿Sueñas con eso, no? ¿O ya es algo, una cuestión pasada? Yo nunca digo que no. Uno la vida aprende con el paso de los años, las canas, te das cuenta que no puedes decir que no. Yo me siento muy bien físicamente, estoy al día, sobre todo con el fútbol internacional. Mi vida está en el fútbol y sobre todo internacional. Por esas cosas de la vida, he estado trabajando en la última década en el CDO, el canal del Comité Olímpico, donde hay de todo, salvo un año, y donde dije un día, mira, esas son flores personales, dije, oye, ese cabro del Fernández Vial, que es bueno, juega de 10, pero lo he visto jugar de volante tapón, y ahora está jugando de central. ¿Sabes quién era? Te estaba hablando hace 4 años, Felipe Loyola. Mira el ojo. Antes que se me acabe el tiempo, porque está súper entretenida la conversación, pero esto pasa muy rápido, Juan Manuel. Hiciste el curso de entrenador. Sí. Hiciste el curso de entrenador en el INAF de los primeros egresados del Instituto Nacional del Fútbol. Llegaste a dirigir, recuerdo, a Lothar Schwager, y ahí tuviste una experiencia desagradable, ¿no? Porque yo me acuerdo, porque obviamente te conocía. En esa época el presidente era Bernardo Ulloa, el loco Ulloa, le llamaban así al entonces presidente. Y tú tuviste muchísimas dificultades, incluso denunciaste amenazas de muerte. ¿Qué pasó en esa experiencia como técnico en Lothar Schwager? ¿De qué año estamos hablando, mano? ¿Te acuerdas? 2004. El 2004. Sí. Fue lamentable, triste, pero lo lindo que tiene la vida. Como en el 2010, fui a una exposición al Congreso de hablar de la violencia en los estadios. Me invitó Jaime Piloski, a quien el exdiputado. Sí. Y voy saliendo por una puerta, me dicen, ¡Juanma! ¿Quién? Y me doy vuelta, Bernardo Ulloa. Don Bernardo Ulloa, sí. el expresidente. Imagínate, nunca más habíamos hablado. Mira. Y me da la mano, me estira la mano. ¿En el Congreso? En el Congreso, sale una salita y ya sabes, saliendo, me estira la mano para saludarme. Lo miro y creo que en la vida uno, si tiene rencor, no avanza como ser humano. Le di la mano, lo saludé, me dijo, tranquilo, Bernardo, que te vaya bien en la vida, me ha ido bien a mí. ¿Él fue el que te había amenazado de muerte? No, fue Manfredo Valdés, pero no importa. El vicepresidente. ¿Y eso por qué fue? ¿A propósito de qué? Porque querían contratar otros jugadores, habíamos hecho una pretemporada maravillosa, habíamos ganado muchos partidos a los equipos de la zona muy bien, habíamos rescatado a un cabro que lo habían votado, a Renato Ramos, mira lo que hizo después, a Rodrigo Riquelme, a Daza, a Mario Salinas, que venía de Católica, a Aravena. El maestrito, ¿no? Sí, el hijo del maestrito. Claro, el maestrito chico. Por eso, maestrito. Sí, Mario. Gajardo, Aravena, Gajardo que venía de Colo-Colo. O sea, te quisieron meter jugadores que tú nos habías aprobado. Sí, y eso, tú te pusiste, me imagino. Pero por supuesto, y la discusión fue esa. Así que... ¿Y cómo te amenazó de muerte no quiso firmarle los contratos, fue delante de todos los jugadores, los que estaban y los que querían llevar ellos, y todo el mundo se enteró, los que estaban ahí. Así que, pero eso es parte de la historia
Mira, sí, lo importante de esto, Fernando, es que el técnico debe tener independencia. Nunca, o sea, me quedé sin pega. Claro. Ya me quedé sin lo que tanto había luchado sin pensarlo y sin quererlo. Me había quedado sin trabajo y se me dio la oportunidad de dirigirlo, lo pensé 2 veces, Sergio Morales, y fue el que me llevó. El representante. Sí, claro. Sí. Él te llevó para allá. Sí. Pero él no te dijo, tienes que meter a estos jugadores, como No. lo que hoy está pasando, digamos, en el fútbol profesional. No, quería que me fuera bien. Perfecto. Así que, pero bueno, es parte de la anécdota. Te lo pregunto porque eso está dentro, Sí. uno revisa archivo y aparece eso dentro de tu vida como ¿Sabes qué es lo bueno? Que hoy día nos podemos encontrar en Coronel, Lota o Concepción con Bernardo. Nos vamos a mirar, nos vamos a dar la mano, y son cosas que pasan en la vida, pero que hay que superarlas. ¿Por qué crees que no tuviste la posibilidad de desarrollar una carrera como entrenador? Porque soy periodista. A nivel profesional. Porque soy periodista. ¿Y hay un prejuicio en el fútbol? Sí, me pasó con un equipo, déjalo ahí, Fernandito, pero mira, después dirigí Ferro con gran éxito hasta que no pagaban, pues el problema es que uno pierde las lucas. La parte económica. Mira, Fernando, fui a un equipo estaba en segunda división y me pagaron el pasaje en avión, fui, conversamos con los dirigentes, ni un problema, y cuando fui a hablar con el presidente, me queda mirando, me dice, nosotros tenemos una reunión con Juan Manuel Ramírez. Sí, yo soy. No, pero usted es el periodista. Hasta ahí que llegó la posibilidad de dirigir ese equipo de la profesional. Me ha pasado varias veces ¿y qué está haciendo acá? Bueno, gracias a Dios me ha ido bien. En todo nivel, aunque sea amateur, hay equipos muy buenos y a los buenos hay que ganarlos. Son en el fútbol. Es una cuestión de trabajo y de mentalidad. Sí. De mentalidad. Sí. Juanma, se nos ha ido el tiempo, ha sido muy entretenido. Nos quedan, yo creo que miles de anécdotas, por supuesto, que quizás podamos conversar en otra oportunidad. Cuando gustes. Fíjate que tú mencionaste a 2 grandes relatores argentinos, ¿no? José María Muñoz, el Gordo Muñoz, que relató la final del título del año 78 de Argentina, entre otros grandes relatos históricos, a Marcelo Araujo. Y estás hablando de relatores de sobre 70 años. Sí. Y en Chile tenemos un problema con la gente de edad, de experiencia, digo yo. ¿Sientes que en algo donde tenemos que avanzar? Te lo pregunto porque... Sí. Tú dices, estoy vigente, se te escucha la voz, pero perfecta, podrías... Pregúntalo lo del CDO, si relato todos los fines de semana. Pero te lo digo por el fútbol. Sí, mira, Fernando, creo que la idiosincrasia es mala. Y creo que el desconocimiento de la labor profesional también es desconocimiento. La edad te da experiencia de vida, sensatez. Y mientras yo siempre digo, mientras te la puedas... Claro. ¿ya? Imagínate, pregúntale cómo juego de volante central todavía. No, no sé si se da un error. Nunca golpeé las puertas. Nunca. Y no lo he hecho. Nunca. ¿Ya? Yo creo que eso ha sido. Nunca fui donde las puertas importantes no las golpeé nunca. Pero no pienso que me va a llegar, tampoco lo desecho. O sea, la vida es tan cambiante, Fernando. Mientras uno tenga las capacidades, puede estar, debe estar. Exacto. Juanma, nos vamos con... A ver, ¿puedes replicar el relato del gol de Zamorano, no? Para nosotros. Pero encantado. A ver. Me sentí muy cómodo. Además, gracias, Fernando. No, por favor. Tú sabes que te quiero mucho como persona y como Muchas gracias, Juan. Tú lo sabes. El relato del gol de Zamorano contra Deportiva La Coruña. La mitad de la cancha, José Emilio Amadisca, largo el pase, vamos papá, y gol, el chileno, lo hizo, gol, Zamorano, el Pichichi, gol del Madrid, le gana el Deportivo La Coruña por 2-1, Pichichi, goleador, el chileno. ¿Viste que la voz está igual? Todavía. Un aplauso para Juan Manuel Ramírez, que ha estado en este capítulo especial de Detrás del Juego, un amigo, un gran profesional, un relator, cronista policial. Ustedes revisen la historia y yo quiero rescatar siempre estas grandes referentes del periodismo deportivo, pero con una visión mucho más amplia y absolutamente vigente. Juan Manuel, ha sido un agrado volver a reencontrarme contigo. Como siempre, mucho suerte y éxito en tu vida personal y por supuesto también profesional. A todos ustedes queremos agradecerles que hayan estado muy atentos a esta entretenida conversación con Juan Manuel Ramírez, y como siempre yo les digo, los invito a que revisen todos los capítulos que están disponibles y que nos hagan comentarios, y también agradecer a los que estuvieron atentos a la transmisión en vivo de nuestra Radio Pauta. Nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.